Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos que no pueden estar con nosotros, acompañándonos, pero nos acompañan por este medio. Hermanos en Cristo que nos miran por otro lado y amigos que nos observan también y nos acompañan en esta ocasión. Bienvenidos, Dios los bendiga. El tema para este día es sobre alas de águila. Y para dar una introducción, pongan mucha atención a la reflexión que vamos a poner primeramente, porque de eso va relacionado el tema que vamos a tratar el día de hoy, el tema central, porque vamos a tratar otros temas, pero el tema central será ese, sobre alas de águila. Alabaremos al Señor reconociéndole como el principio y el fin, el alfa y la omega. Nos dispondremos a estar rendidos a Él en todo nuestro ser, en ese sacrificio de alabanza. Nos vamos a poner a sus pies y vamos a exaltar a nuestro Padre Dios, a quien le daremos toda la gloria. Y con eso damos inicio. Adelante, vamos. The eagle gently coaxed her offspring towards the edge of the nest. Her heart quivered with conflicting emotions as she felt their resistance to her persistent nudging. Why does the thrill of soaring have to begin with the fear of falling, she thought. This ageless question was still unanswered for her. As is the tradition of her species, her nest was located high upon the shelf of a sheer rock face. Below, there was nothing but air to support the wings of each child. Is it possible that this time it will not work, she thought? Despite her fears, the eagle knew it was time. Her parental mission was all but complete. There remained one final task, the push. The eagle drew courage from an innate wisdom. Until her children discovered their wings, there was no purpose for their lives. Until they learned how to soar, they would fail to understand the privilege it was to have been born an eagle. The push was the greatest gift she had to offer. It was her supreme act of love. And so one by one, she pushed them. And they flew. The push. Sometimes we need it. Sometimes we need to give it. There was an eagle who lived high up on the mountain top, nested with the little eaglets. Her babies she held so dear. They were one happy family, enjoying the sunshine and the cool breeze from the morning snow. That particular rainy afternoon,
The mother eagle was unusually off, silent and quiet as her very heart quivered out of fear. Mama, Mama, what happened? Why do you look so scared? I got to do it. Do what, Mama? The mother eagle trembled. With an inner turmoil that surpassed every possible test she had faced till then. How can I do this? I love my kids so much. How can I push them outside? What? Mama? You're going to push us? But Mom, what's the need? Are we not a happy family? Don't you love us? The eagle sighed emotionally as she finally made her mind and pushed the eagle out of the nest. One eaglet fell off the nest. Mama, what if we die? What if we don't survive? This isn't fair. It traveled with great speed, nearing the ground. It hit a boulder. It then hurt herself on a rough patch. Seeing the little child hurt, the mother eagle missed a heartbeat. But she knew this was her prime purpose, to push her beloved out. The little eaglet flapped one wing. It struggled and flapped another. And before it hit the ground, it used all the strength to fly. And guess what it did? Slowly but steadily, it rose higher, above the boulders, above the mountains, above the nest, and finally flying high upon the blue, dazzling sky. The mother eagle looked relieved from afar. If the eaglet wasn't pushed out of the nest, if the eaglet would have not experienced uncertainty, the eaglet would never become an eagle. Even eagles need a push, don't they? A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será,
siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad.
ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz.
recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Bien, damos inicio. Todavía hemos estado hablando acerca de las pruebas que Dios permite y que son para ver qué hay en nuestros corazones realmente, así como le dijo al pueblo de Israel, para ver si estaban dispuestos a obedecerle y a seguirle. Y pues seguramente cada uno de nosotros todavía seguimos pasando pruebas, como hemos dicho, y las vamos a seguir pasando hasta el final de nuestros días en esta tierra. Pero tenemos que preguntarnos, ¿esas pruebas tienen un propósito definido para nuestras vidas? Y la respuesta es claro que sí. Si Dios las permite, si ya somos sus hijos, a sus hijos también los disciplina, pero también los prueba y tienen un propósito, son específicas, cada uno tendrá que pasar por su propia prueba y nunca va a ser igual uno con otro. Sabemos que si estamos en Cristo, pues Él nos los advirtió, pasaremos pruebas y a veces muy difíciles. Y la otra pregunta es, ¿será una crueldad de parte de Dios que esté permitiendo ese tipo de pruebas por las que estamos pasando? No es una crueldad de parte de Dios. Así como hemos visto en esa reflexión de las águilas con sus aguiluchos, pues es cruel el águila al empujar a sus aguiluchos al vacío, pues no, simplemente es necesario porque tienen que aprender a volar. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿estamos siendo aprobados? ¿Hemos sido aprobados en esas pruebas? ¿O tendremos que repetir curso hasta que aprobemos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Seguimos acompañando al pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. Eso lo tenemos ahora en el capítulo 18 del libro del Éxodo. Ya vimos que el pueblo de Israel pasó por una guerra, una batalla contra Amalek, que representa a la carne, y donde se advirtió que sería una lucha permanente, y por eso dijimos al principio, vamos a estar pasando muchas pruebas, muchas luchas, y eso hasta que partamos de esta tierra, porque es una lucha, la carne contra el espíritu, el nacido de nuevo, el espíritu renacido, contra la carne que fue acostumbrada, fue entrenada para pecar hasta antes de Cristo, y de ahí en adelante es una lucha continua en esa, ver quién tiene la supremacía, a quién se alimenta más, a la carne o al espíritu, quién recibe más fortaleza, a quién se inclina
cada uno de nosotros en el alma, en la voluntad. El pueblo de Israel está ahora en el capítulo 18, acampando en una explanada a las faldas del monte Sinaí. Es una explanada suficientemente amplia, recordemos, son cerca de 2 millones de personas, más aparte sus ganados. Llegan, esto es para que ustedes lo lean con calma, todo el capítulo 18, lo lean con calma y vean todo el contexto. Bien, nosotros nada más les vamos a resumir. Llega Jetro, o Jetro, como le quieran llamar, que es el suegro de Moisés. Él está enterado, acuérdense que las noticias van corriendo, llevan 3 meses de estar ya fuera de Egipto. Él está enterado de los acontecimientos desde Egipto hasta Amalek y acude a ese lugar donde están acampando, a las faldas del monte Sinaí, monte Horeb, monte de Dios, y le lleva a su esposa estaba encargada con su papá y con el abuelo, los nietos, y ahora Jetro va y le entrega a su esposa, le entrega a sus 2 hijos, uno de ellos de nombre Gerson, que significa forastero, y el otro Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Bueno, está Jetro, se queda unos días y hay una amena plática con Moisés. Moisés le explica todos los detalles a su suegro Jetro y a él le causa alegría saber acerca de la misericordia y la gracia de Dios que ha tenido para con Moisés y para con el pueblo. Recordemos o entendamos más bien que Jetro no conoce al Dios verdadero, tal vez conoce de oídas. Estamos hablando que ya pasó Abraham, Isaac, Jacob, y ya tenía cierto conocimiento Jetro y de alguna manera buscaba servir y adorar a ese Dios. Por eso es que se alegra que Dios ha tenido esa misericordia, esa gracia para con Moisés. Pero cuando Moisés le platica todos los detalles, pues Jetro se alegra, ¿verdad? Con eso conoció Jetro un poco más de los atributos de Dios. Y en esa comida que participa con los ancianos, con Aarón, con Moisés, donde ofrecen holocaustos y sacrificios, bueno, pues ahí Jetro va conociendo un poco más de los atributos de Dios. Eso es lo que nos tiene que suceder a cada uno de nosotros. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más conocemos de Él, mientras más escuchamos el mensaje sano, en la sana doctrina de la palabra de Dios, pues nos debe dar gusto el ir conociendo a ese Dios, ir conociendo sus atributos. Dice allí en Éxodo 18, 11 y 12, está hablando Jetro, dice, ahora conozco que Jehová es más grande, conozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Como dijimos, Jetro tenía cierto conocimiento ya de Dios, pero tenía conocimiento de otros dioses también, pero ya se estaba inclinando al Dios verdadero. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, prevaleció contra ellos. En los que se ensorbecieron, los que se levantaron muy soberbios, queriendo atacar al pueblo de Dios, bueno, Dios prevaleció en contra de ellos. Y dice el versículo 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. La pregunta para nosotros es si realmente estamos conociendo un poco mejor a Dios. Ojalá que cada día conozcamos, fíjense, si cada día conociéramos un poquito más acerca de Dios, de sus atributos, su naturaleza, su corazón, su voluntad, pues eso serviría para que la fe se fuera
afianzando. Y tenemos que buscar, tenemos que promover nosotros mismos eso y no dejar a un lado la palabra de Dios. Y bueno, tienen esa comida y ofrecen holocaustos. ¿Qué era el holocausto? La palabra holocausto viene del hebreo olah, y esa palabra significa causar el ascenso a Dios junto con el humo. O sea, mientras la víctima, el sacrificio, el holocausto, en el holocausto se quemaba todo el animal y la sangre era rociada alrededor del altar, pero se quemaba todo el animal. Y mientras iba subiendo el humo, era precisamente la oferta, la ofrenda a Dios, que se le estaba reconociendo como un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios justo. Muchos de los atributos aquí, bueno, Jethro conoció un poquito más, ahora conozco que Jehová es más grande. A lo mejor él pensaba que ahí se iba Dios con los otros dioses, pero dice, no, ahora me doy cuenta que él sobrepasa en mucho a los otros que se dicen dioses, que realmente ni siquiera lo son. Ofrecen ese holocausto, ofrecen, dice también, sacrificios. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es todo lo entregado y dedicado a Dios para la adoración y para el servicio. El tiempo, si entregamos tiempo para Dios, es un sacrificio que estamos haciendo. Y realmente para muchos se les hace sacrificio levantarse temprano el día del Señor, prepararse, acudir a la congregación, se les hace un sacrificio. Pero bueno, si lo hacen sometiendo su cuerpo, está bien, es aceptable el sacrificio. La energía, un sacrificio, la energía es lo que ponemos a disposición de Dios, las voluntades, la voluntad de escuchar, de conocer, de saber más de Él, es un sacrificio. Todo lo que sea entregado y dedicado a Dios es un sacrificio. Puede ser sacrificio de alabanza. Mientras estamos en alabanza, estamos ofreciendo un sacrificio, dice la palabra, fruto de labios que dan honra a Dios, que están dando y reconociendo su grandeza. Así es de que todo lo que sea ese holocausto y sacrificio es una ofrenda y es algo que estamos dedicando a Dios. Esfuerzo, tiempo, capacidades, habilidades. Muchos han dicho que tienen el don del canto. No, posiblemente lo que tienen es la habilidad de poder cantar bien, pero tienen el don del servicio. Quieren ponerlo al servicio de Dios, no para ganancia económica, sino para reconocer y ofrecer y guiar al pueblo en esa alabanza. Un buen ejemplo lo tenemos en la hermanita Fanny Crosby, que ella compuso más de 10,000 himnos para la iglesia. Algunos los tuvo que poner con un seudónimo porque los editores decían que no le iban a creer el público que un solo autor tuviera tantos himnos. Pero ella, todas sus ganancias las dedicaba al servicio de Dios, se las repartía para la obra de Dios. Ojalá los cantautores de esta época aprendieran un poco de ella, si es que tuvieran ese don, esa generosidad que ella tenía y del amor y el servicio para Dios. Pero bueno, tienen su comida y de ahí parte el suegro de regreso a su tierra. Pero antes de partir, Jethro observa el ministerio de Moisés y se da cuenta que es pesado, es cansado. Moisés tener que estar atendiendo miles de gentes o cientos de gentes solamente, posiblemente cada día, que llegaban con un problema, pidiendo un consejo, una solución para una circunstancia con el vecino familiar o algo.
Entonces se da cuenta Yetro que eso está desgastando a Moisés y así se lo dice, ¿sabes qué? Esto te va a desgastar mucho, yo te sugiero, y ese yo te sugiero, seguramente Dios puso la inspiración en Yetro, Moisés acepta esa sugerencia y le da resultado. Le sugiere, ¿sabes qué? Mira, toma varones reconocidos, de buen testimonio, vamos a llamarle, que tengan temor de Dios, amor a Dios, disposición de servicio, no lo dice de esa manera, pero es la idea que se da, y capacítalos, los vas a tener que capacitar y instrúyelos en los caminos de Dios. Lo que Dios te ha dicho a ti, instrúyelos también a ellos. Yetro entonces le sugiere a Moisés, mira, pon jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Así es de que si alguien tiene un problema, que vaya con su líder de 10. Si ese no lo puede resolver, que se lo pase al líder de 50. Si no lo puede resolver, se lo pasa al líder de 100. Si no lo puede resolver, se lo pasa al líder de 1000. Y si no pueden resolverlo, te lo pasan a ti. Y entonces tu carga se va a aliviar mucho. Te van a llegar solamente los casos más difíciles. Y bueno, Moisés atiende ese consejo y le da buen resultado. Y sería un buen consejo también para las iglesias, ¿verdad? Tener ese tipo de estructura, pero con personal altamente capacitado. No como en algunas iglesias que por cubrir los grupos familiares o las células, como le quieran llamar, preparan al vapor a las personas y sí, salen pastores, pero al por mayor, pero con poco conocimiento, poca preparación. Así es de que, bueno, Dios tiene esa sugerencia inspirada con Yetro, Moisés la aplica y de ahí en adelante le da resultado. ¿Le costó capacitar personas? Claro que sí, las personas adecuadas. Y de hecho, desde el momento en que uno ya es cristiano, ya somos la persona adecuada para ser capacitada. Y Dios se encargará de los dones espirituales y nos pondrá donde nos corresponda, algunos servicios solamente, pero como dice la palabra, los que se notan menos son los que Dios viste más dignamente y todos tenemos algo que hacer, estamos capacitados. Si no podemos estar a cargo de un grupo, podemos ser parte de un grupo y servir como Dios lo manda. Bueno, y ahora nos vamos ya directamente a Éxodo 19, versículos 1 al 4. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Hasta ahí. Aquí tenemos ya el término del título de este día, en alas de águila, sobre alas de águila. Van 3 meses de la salida de Egipto. Están en el campamento en el Sinaí y Dios llama a Moisés que suba al monte porque le va a dar instrucciones para que instruya también al pueblo. Primero quiere que el pueblo no pierda de vista, que no olvide, que tenga siempre presente en su mente, en su memoria, a Dios como el primer lugar, como el hacedor de maravillas, que no se pierda. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? Bueno, pues está diciéndole, ¿sabes qué? Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, cómo las plagas llegaron, cómo fueron librados, cómo el mar se abrió y cayó sobre los egipcios. Bueno, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y les he traído a mí. Aquí viene ya el punto clave. Pero antes tenemos que
entender que no debemos olvidar a Dios como el primer amor. Es lo que en Apocalipsis se marca la pregunta, no la pregunta, la aseveración. Tengo unas cosas contra ti, que has perdido tu primer amor. Ese encuentro con el Señor Jesús, ese saber que uno es libre, que uno va a ir al cielo, que ya no va al infierno, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, pues eso debería alentar al cristiano. Y bueno, como le dice Dios al pueblo, ¿vieron lo que hice? Bueno, al cristiano nos dice, ¿vieron lo que hice en la cruz? ¿Vieron lo que pagué por ustedes? ¿Vieron lo que tuve que padecer por ustedes en todo ese trayecto y en ese tiempo que estuve ahí en la cruz y en esas burlas? ¿Vieron todo? Bueno, estuve pagando por ustedes. No se olviden de mí. No pierdan ese primer amor. Y bueno, ahora viene ese punto central del mensaje. Ese versículo, el versículo 4, 19:4, que dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ese versículo yo lo parafraseé y lo puse de esta manera. Vean cómo con todo cuidado, ternura y amor, pero con la fortaleza de un padre que busca que sus hijos maduren, se fortalezcan y sean capaces de enfrentar los retos espirituales que se les presentan, los he puesto bajo mi protección, sobre alas de águila. Ese es el mensaje. Ahora, ¿qué quiso decir Dios con esa expresión? Como vimos en los videos de la reflexión inicial, el águila empuja a sus polluelos para que vuelen, los llama, no los llama, los empuja, literalmente los empuja y los saca del nido. Primeramente los observadores, los que han visto cómo funciona eso, dice que empieza a sacar el águila, la mamá águila, todas las plumas, todo lo que servía, digamos, de colchón, y que queden las varas incómodas, que no se sientan cómodos ahí. Y entonces sí, ellos van a tener que estar asomándose a la orilla y la mamá águila los va a empujar para que vuelen. Como se pone ahí, pero ¿por qué tiene que ser así? Y la propia madre lo piensa, ¿verdad? Se dice así. Pero bueno, déjenme leerles lo que viene en un boletín del Instituto Smithsoniano, lo que escribe un observador de los Estados Unidos. Dice, el águila lleva a sus polluelos sobre su dorso, tras instar y a veces empujar al aguilucho al vacío. Descienden en picada hasta quedar debajo de él y dejan que la cría se pose por un instante sobre su dorso y sus alas. Según el número 167, diagonal 1937, del boletín del Instituto Smithsoniano, un observador de los Estados Unidos expuso que la madre comenzaba en el nido situado en lo alto de los peñascos. Prendía bruscamente al aguilucho y lo dejaba caer unos 30 metros y luego descendía en picada hasta colocarse debajo de él, con las alas extendidas para que se posara en su dorso. El águila entonces se remontaba hasta la cima de la cordillera con el aguilucho y repetía el proceso. Está mostrando lo que es la ternura de parte de Dios, el cuidado, la protección, pero también quiere que su pueblo madure espiritualmente, porque su pueblo se va a tener que enfrentar a muchos retos, muchas pruebas espirituales. Sabemos que Dios no provoca esas pruebas, las permite. De Dios solamente no se contradice a sí mismo, no vienen cosas malas. Imagínense que Dios me mandó esta enfermedad.
Ah, pues es de Dios. Bueno, si es de Dios debe estar buena. Así es de que mejor, Señor, mándame un santo cáncer. No, Dios lo permite por circunstancias, por propósitos que Él tiene, pero quiere que maduremos. Sabe nuestro límite, como dice la palabra, no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, y junto con la prueba viene la salida. Dios quería que su pueblo entendiera que Él estaba a cargo de la situación de la que estaban experimentando, que ellos estaban bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dirección, pero sus corazones tendrían que ser probados todo el tiempo. Y ese es el mensaje para nosotros. Somos su pueblo y tenemos que entender lo mismo. Viene la prueba, Dios está a cargo, Él es soberano, no ha perdido el control de las circunstancias. Está a cargo de lo que estamos pasando. Aunque no nos gusta a nosotros lo que estamos pasando, Él está a cargo. Estamos bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dirección, pero el corazón, el espíritu renacido tiene que ir madurando y siendo probado para enfrentarse a los siguientes retos que van a venir, porque van a venir. Y quiere que entendamos que si hemos aceptado la salvación, que únicamente se concede por medio de la obra del Señor Jesucristo, entonces ya somos parte de su pueblo. Tenemos las mismas promesas de cuidado, de protección y de dirección, pero es necesario que seamos probados de manera continua. Eso no se va a acabar. Tenemos que madurar y tenemos que ser empujados para ver qué hay en nuestros corazones, para ver si lo que dijimos que íbamos a ser obedientes, que solamente le íbamos a servir a Él, que Él seguiría siendo nuestro primer amor, a ver si era cierto. Sobre todo quiere que tú y yo entendamos que las pruebas, desde el momento en que hemos nacido de nuevo hasta ahora y hasta el momento en que partamos realmente de esta vida, van a ser necesarias para que maduremos. Porque tenemos que recordar que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído y Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás tiene cierto control, controlado por Dios, por la soberanía de Dios. Dios permite, así como le permitió, como hemos dicho ya varias veces, como le permitió que tocara posesiones, familia y cierta parte del cuerpo de Job, pero como le dijo Dios a Satanás, su vida me la respetas. Te doy permiso, pero su vida me la respetas. Así es de que vamos a ser probados, es necesario que maduremos. Estamos en este mundo caído, el terreno es áspero, no es un colchoncito de plumas, no. El terreno espiritual es áspero, el terreno físico es áspero también porque estamos en el mundo caído. Hay trampas de todo tipo, por eso en los Salmos cuando habla de aquel que pone lazo, o sea, da la idea de ese cazador que pone ese lazo para que se tropiece la presa y entonces cazarla más fácil, o cuando dice que ellos caerán en sus propias trampas. Bueno, se habían hecho un hoyo y esperaban que ahí cayera la víctima. Dice, bueno, esos Dios protegerá, librará y ellos mismos caerán en su propia trampa. Esa era la idea. Y sigue siendo, porque Satanás va a ir poniendo trampas, va a ir poniendo lazos y tenemos que madurar porque las pruebas estarán ahí todo el tiempo. Vamos a ver en Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8.2 nos está confirmando realmente que las cosas son así. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es el propósito. Dios, no es que Dios no lo sepa, Él sabe si los vamos a guardar o no. Somos probados para que nos demos cuenta nosotros que fallamos. Así como dice el apóstol Pablo, examínese cada uno si está en la fe. Tenemos que revisarnos continuamente.
ese era el propósito, como hemos dicho en otra ocasión también, el propósito del peregrinar en el desierto y el tiempo que la nube se detenía y tenían que estar revisando familia, revisando animalitos, revisando tiendas, revisando sus propias vestimentas, sus provisiones, las cuerdas, mirar hacia atrás, que vean que Dios los ha traído y cuidado y protegido, que vean hacia adelante, donde Dios nos quiere llevar y, bueno, pues que mientras nos vayamos preparando para el camino que sigue. Ese es el propósito. Y aquí lo dice bien claro. Bueno, pues, ¿sabes qué? Y acuérdate todo lo que Dios ha hecho por ti. El problema es que a veces solamente nos acordamos de lo que sentimos o decimos que Dios no ha hecho, porque no lo ha hecho como queremos nosotros. Pero si Dios lo está permitiendo, es por un propósito. Bueno, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y dice el propósito, para afligirte, para que madures, para empujarte, para que en esa caída que sientas que vas, te vas a afligir, pero yo te llevaré en alas de águila, para probarte, que veas que sí puedes volar, que eres un aguilucho, que tienes lo que Dios dice que tienes, su Espíritu Santo en él, al Señor Jesús en tu vida, a Dios como tu Padre, y estás bajo su cuidado, debajo de sus alas, estarás confiado, para saber lo que había en tu corazón, para que tú te dieras cuenta, para que nosotros, cada uno de nosotros, nos diéramos cuenta. Y yo pensé que era cristiano, pero me di cuenta que no. Así lo ha dicho cierta persona y cuántos más lo habrán dicho. Y a veces sí, nos creemos, nos pensamos, pero cuando vienen las pruebas, y lo dice la parábola del sembrador, vienen las pruebas y se alejan. Realmente no había raíz, nunca se profundizó. Para saber si habías de guardar o no sus mandamientos, si estabas dispuesto a obedecer, si estábamos dispuestos a obedecer. Para eso son las pruebas. Dios es soberano y con esto terminamos. Dios es soberano y está a cargo de cada situación. A Él no se le pierde nada, no pierde el control de nada. Está a cargo de toda la situación. Requerimos de su sabiduría, sí, para enfrentar cada situación. Por eso dice Pablo, ¿alguno tiene falta de sabiduría? Pídela a Dios, Santiago. Pídala a Dios y la da abundantemente y sin límite, sin reproche. No nos dice nada, te voy a dar tantita, nada. No. Pídala y te la va a dar en abundante porque necesitamos de su sabiduría, no de la nuestra, ni de la del mundo. Su sabiduría para saber cómo enfrentar cada situación y diferenciar de las situaciones que nosotros mismos hemos provocado por un error, por desobediencia, por descuido o por ignorancia. La ignorancia no elimina que haya consecuencias. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice una parte de la Biblia. Y bueno, pues la ignorancia no los libró de perecer. Bueno, a veces sí caemos en el error de creer una mentira del enemigo y nos vamos por un camino que no debe ser. Y bueno, lo provocamos nosotros porque no teníamos la sabiduría para diferenciar o para consultar la palabra de Dios, pedir su consejo. Por desobediencia, sí, a veces somos voluntariamente desobedientes y pues hay consecuencias. Por descuido, Dios no quiere que descuidemos ni su palabra, ni la oración, ni la comunión con Él, porque sabe que el enemigo está al acecho, como el león rugiente, dice, anda, a ver, ¿a quién se descuida para devorar? O por ignorancia, como ya dijimos. Y bueno, si es situación que nosotros provocamos, bueno, pues habrá consecuencias inmediatas. Pero si son situaciones que Dios permite, que estaban fuera de nuestro control, pues Dios permite que se presenten para empujarnos, para madurar, para recordarnos que somos dependientes totalmente de Él.
Deuteronomio 32:11, y con esto terminamos, nos dice este principio de las águilas. Dice, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso es lo que observó ese científico observador de las aves que hacían las águilas. Empujaban al aguilucho, excitaban al aguilucho, la nidada, y los hacían caer, y ya que iban cayendo, los alcanzaba, extendía sus alas y los tomaba, e iban sobre alas de águila. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y bueno, es lo mismo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Nos va a empujar, vamos a estar en una prueba, pero dice, Él va a venir por nosotros, sea que estemos en esa desesperación tal vez, en esa situación donde pensamos que no hay salida, viene Dios y nos lleva sobre alas de águila por la obra de su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, con esto dejamos este punto y ese término que Dios usa para decirle al pueblo, ¿saben qué? Los traje como alas de águila, ya que se veía todo perdido, yo vine por ustedes y los traje aquí, hacia mí, dice, los traje a mí. Me buscaron, sabían que necesitaban de mí, que dependían de mí, y Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos y en la tierra? Fuera de ti, como dice la palabra, no quiero nada. Y eso es lo que Dios nos está invitando. Con eso iremos madurando poco a poco. A lo mejor ni nos damos cuenta. Como dice Pablo, sí, este hombre exterior se va desgastando día a día, pero el interior se va renovando día con día. Y cuando lleguen pruebas más fuertes, vamos a poder enfrentarlas, tener la sabiduría, la fortaleza espiritual, o vamos a poder aconsejar a alguien para que enfrente esa situación y dependa también de Dios. Con esto terminamos. Y bueno, dejaremos lo que está pasando en el mundo, todo lo que se está presentando. El mundo, como hemos dicho, está en crisis. El mundo clama por Dios. Y el cristiano deberíamos clamar, ven, Señor Jesús. A los que esperan su regreso, dice el apóstol Pablo. A todos los que esperan su regreso. Con esto terminamos. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana, si Dios quiere, en el nombre de Jesús. Amén. Cuya actividad se ha intensificado en las últimas horas. 25 familias tuvieron que ser evacuadas del sitio donde está ubicado el volcán como medida de prevención. Heyuan, Huizhou, Jieyang, and other places in Guangdong province suffered heavy to severe rainfall, but also triggered flash floods, mudslides, landslides, and other disasters, causing heavy losses. Oh!
so das Auto geht jetzt hier unten bei uns. लाइव है ये लाइव टूट गया देखिए कितना भयंकर बाप रे बाप Increíble, es de día. Es de día y no se ve nada. New Zealand's military has been called in to help evacuate hundreds of people caught in flooding in the country's South Island. A state of emergency has been declared in the Canterbury region that surrounds the city of Christchurch. As much as 40 centimeters of rain has fallen in the area over the last 2 days. Meteorologists say that in some areas, that is more than the entire rainfall so far this year. Has covered the shores of the Sea of Marmara,